Bienvenidos todos, el tema de hoy es actuando diferente. O sea que si pensamos diferente, lo lógico es que vamos a actuar diferente. Si usted y yo decimos que pensamos diferente, pero no actuamos diferente, no es lo lógico ni es lo correcto. Así que en este día Dios va a hacer algo muy lindo en su vida y en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, por cada persona que está aquí, Dios del cielo. No sé cómo llegaron, en qué condición llegaron, pero yo sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Padre, cualquiera sea la condición, no importa dónde estén y cómo estén, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, revelándonos y haciéndonos entender aquellas cosas que tú quieres que cambiemos, Padre, aquellas cosas que tú quieres que cedamos, Padre Santo. Señor, queremos en obediencia en este día hacer, Dios mío, hacedores de esa palabra que tú nos revelas, Padre. Dios del cielo, yo te pido por cada persona que hoy me va a escuchar y ver, Padre, para que tú les hables y que tú me hables, Dios mío, que tú me ministres, Padre. Úsame, Dios mío, como instrumento solamente, pero que el mensaje no sea el mío, sino el tuyo. Que la palabra no sea la mía, sino la tuya. Porque tú eres el que transformas, tú eres el que sanas, tú eres el que liberta, tú eres el que nos das la victoria, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero llevarlos a un pasaje de la Biblia y pues mientras estaba ahí vino a mi mente este pasaje y se lo quiero leer. Es uno de estos pasajes muy motivador, muy inspirador. Póngale atención. Salmo 32, verso 8 y 9. No se le olvide el tema, actuando diferente. Verso 8 del capítulo 32 del Salmo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Verdad que bien lindo el pasaje? Sigue el 9. No seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento. Ya se puso más romántica la cosa. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántos habían leído este pasaje? Muchos de ustedes saben más de lo que yo sé de esto, tal vez. Un corcel, un caballo, hay 4 cosas que pueden pasar con él para poderlo domesticar y para poderlo hacer trabajar. Aquí menciona 2. Hay 2 que no las menciona en este pasaje, en estos versos, pero sí en la Biblia. Aquí habla del cabestro, o sea, de la rienda. Y habla del freno. En otras versiones le da otros nombres, pero está hablando del freno y la rienda. El freno es el que va en la boca y la rienda es la que lo guía sin golpearlo y lastimarlo. Hay 2 que no la mencionan aquí. Es el látigo y las espuelas. Las espuelas es a lo que Pablo le llama aguijón. Y él dice que se le había dejado un aguijón. Las espuelas rompen, hacen sangrar, causan daño, no solo el dolor, sino que daño físico. El látigo, en la mayoría de veces, lo que causa el dolor. El freno, obviamente, golpea y lastima la boca del animal. Pero la rienda no. La rienda es la que le da dirección inmediatamente. Un buen corcel, los más caros valen millones. Los buenos corceles no necesitan ni freno, ni látigo, ni espuelas o aguijones. Es suficiente con la rienda.
solo sienten que el jinete le jala un poco al lado y él dice, es para acá. El otro, es para acá. Y los que saben de caballos, dicen, este caballo es bien sedita. No sé por qué usan ese término, pero lo que están diciendo es que es bien dócil. Estando ahí meditaba sobre actuando diferente. Porque la palabra del Señor nos habla del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con que al pensar diferente vamos a actuar diferente. ¿Sí? La salvación tiene que ver con actuar diferente. La santificación tiene que ver con un proceso de cambio de actuación, o sea, actuar diferente. Entonces, la palabra del Señor es para que no solamente pensemos, sino que ese pensamiento nos lleva a actuar. A eso es lo que se le llama, la persona dice, el ser de alguien. Dice, usted es y llega a ser de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que hace. Entonces, muchas veces nosotros equivocadamente nos resistimos a pasar del conocimiento a la acción porque nos duele. Y muchas veces, pensando en este corcel o caballo, piensa uno, muchas veces Dios nos hace pasar por momentos que nos parecen dolorosos, que nos parecen difíciles, pero Dios lo que quiere es que a tiempo hagamos decisiones y cambiemos nuestra manera de actuar. Muchas veces, al igual que el corcel, pareciera que Dios nos pone el freno y jala, y en el momento que el corcel siente que el freno le pega, lo va a lastimar. Y muchas veces nosotros pareciese que Dios nos ha detenido, nos ha puesto el freno justo cuando vamos a caer en el abismo. Nos duele, pero Dios lo hace a tiempo. Yo no sé cómo llegaste hoy. Porque muchos de nosotros, por no ser obedientes y actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado, muchas veces nosotros hemos sufrido las consecuencias. Estamos muchas veces heridos y esas heridas sin sanar nos duelen todavía. Y muchas veces Dios lo está permitiendo para que reaccionemos, pero no debiese de ser eso lo correcto. Por eso es que la instrucción es ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Ahora, estando en esta condición, usted sabe que muchos de los que estamos aquí posiblemente las cargas que tenemos son consecuencia de que no hemos sido sensibles a la rienda de Dios. Cuando Dios ha dicho hacia la derecha, nos vamos a la izquierda. Cuando Dios nos ha dicho hacia adelante, nosotros nos hemos echado hacia atrás. Otras veces, posiblemente, hemos cargado con las consecuencias de esas decisiones. Pero ahora vámonos a lo que la Biblia enseña, porque todo eso tiene que ver con sometimiento a la autoridad. Y las autoridades aquí, muchas son forzadas a obedecer. Los que han sido militares no saben eso, que hay autoridades militares, hay autoridades sociales, hay autoridades políticas, hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades que son civiles, hay diferentes tipos de autoridades. Obviamente hay que someterse a esa autoridad. Mientras nosotros actuemos como dice aquí el salmista, pues obviamente van a haber consecuencias y vamos a ser lastimados. A Pablo se le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No era el aguijón el que buscaba a Pablo, era Pablo el que buscaba el aguijón. Dar cosas y tiraba patadas como el mismo caballo. Y eso era causa de dolor, por no quererse someter a la autoridad. El libro de Filipenses, capítulo 2, nos habla de ciertas cosas que Dios nos enseña para cambiar de manera de actuar, o sea, actuar diferente. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Eso ya es un mensaje fuerte para nosotros, porque para muchos de nosotros quisiésemos ver el beneficio de la autoridad. Déjeme decirle, la buena autoridad, la sana autoridad trae un beneficio, una bendición.
Y aquí nos pone como ejemplo que nosotros la actitud debe de ser como la de Cristo Jesús. El verso 21 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Actuar diferente. Amén. No es cierto que muchas veces actuamos totalmente opuesto a lo que aprendemos y se nos enseña. La pregunta es ¿por qué? Pues obviamente porque se requiere someternos. Y el sometimiento muchas veces nos está costando. Y ahí todos tenemos constantemente que revisar eso. Yo decía la vez pasada que algunos, cuando se nos pide, cuando se nos demanda algo, actuamos totalmente opuesto a lo que se nos pide. Ahora, si usted y yo reconocemos que somos hijos de Dios, si usted y yo reconocemos que nuestra vida está en Él, que Él tiene propósitos, que sus planes son de bien y no de mal para nosotros, pues entonces se nos hace menos pesada la carga del sometimiento sabiendo que Dios tiene el control. Pero eso muchas veces es lo que la carne no quiere. 1 Juan capítulo 2 verso 6 dice: el que dice que permanece en Jesús debe de andar como Él vivió. Otra vez, estos 3 versículos hablan siempre poniendo a Jesús como punto de referencia. Querer nosotros agradar a Dios y someternos a la autoridad de Dios y lograr el propósito de Dios fuera de escuchar y de obedecer lo que Dios ha instruido, va a ser imposible. Y ahí terminamos lastimados. Un buen corcel, un buen caballo, puede tener todo el potencial, pero sin embargo se va a autodestruir cuando no se somete a la autoridad. Es fuerte, pero esa es la verdad. Así que si nosotros no tenemos la actitud correcta ante la vida, y la correcta la indica Dios, van a haber consecuencias. Así que nuestra manera de actuar tiene que cambiar. Y en eso, créanlo que pasan los años, pero uno sigue constantemente revisando. Mi actitud tiene que honrar a Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Y eso es una lucha en personal. Por eso no es justificarse, pero cada uno de nosotros tiene que reconocer que Dios está trabajando con nosotros día a día, pero nosotros también tenemos que estar constantemente alimentándonos de la palabra, y cuando digo alimentándonos de la palabra no es esa manera que muchas veces se puede usar, es voy a escuchar mensajes para crecer, voy a escuchar una enseñanza para crecer, qué bueno que coseche, pero ¿cuánto tiempo nosotros realmente tomamos el tiempo para tomar nosotros la palabra de Dios, para doblar nosotros la rodilla, para poder que el Espíritu Santo nos hable a nosotros? Porque si no, pues obviamente, ¿verdad? Vamos al restaurante, pedimos la comida, pero no sabemos qué calidad de comida es. Pero la que usted cocina, ¿verdad? Por cierto, me invitaron a comer y yo dije, ¿a qué restaurante me irán a llevar? Ya casi le decía a la hermana, tengo opciones. Y me dijo, al mejor restaurante. ¿Cuál? Mi cocina. Gloria a Dios. Obviamente la persona sabe cocinar, ¿verdad? Porque también algunos no podemos ofrecer muy buena comida si invitamos a comer en su cocina. La mejor cocina es aquella en la que usted personalmente, en obediencia que a la palabra que dice que escudriñemos las Escrituras, porque os parece que hay que encontrar la vida eterna, que nosotros la busquemos, que nosotros nos alimentemos, obviamente el Espíritu Santo va a revelar muchas cosas y nuestra actitud va a cambiar. Si no, vamos a repetir como loro lo que alguien más dijo.
Alguien más dijo, Dios le reveló a alguien y qué bueno lo que dijo, pero como nosotros no nos metimos en nuestra propia decisión, en obediencia, a escudriñar y a someternos a la voluntad de Dios, podemos repetir lo que los demás dijeron y podemos repetir cosas buenas. El detalle es si vivimos eso que nosotros estamos repitiendo. ¿Está bien serio usted conmigo ahora? Eso significa que Dios está tocando su vida. Sí, porque eso significa que no va a tener que sufrir de los aguijones, de los latigazos o del freno. Porque antes de llegar al abismo dice, no necesito, Señor, que me golpees con el freno. Yo solito cambio de dirección. ¿Para qué? ¿Para qué? Así que el sometimiento para Dios, a Dios es muy importante para nosotros. Entonces, miren, muchos de nosotros, y aquí voy a hablar a los sacerdotes de casa, muchos de nosotros tenemos dificultad para ejercer nuestra autoridad en nuestros hogares porque tenemos dificultad para someternos a la autoridad que Dios nos ha puesto en algún campo de nuestra vida. Y llega un punto donde nosotros terminamos muchas veces pidiendo en casa que se sometan a nosotros cuando nosotros en nuestro campo no nos sometemos a las autoridades que Dios pone. Pierdo el carácter. Y máxime cuando mi hijo me ve revelándome a una autoridad, y yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de cualquier área donde Dios lo pone, usted tiene que enfrentarse. Y en ese orden, esa autoridad va a tener influencia y va a llevarnos a un tipo de conducta que es el que tenemos que cuidar. Pero luego venimos a nosotros a casa a querer ejercer una autoridad cuando los que están bajo nuestra autoridad están viendo que nosotros nos rebelamos a la autoridad. Entonces perdemos el propósito y el carácter de nosotros no nos respalda para poder nosotros ejercer esa autoridad. El detalle aquí es que cuando nosotros vivimos muchas veces bajo un liderazgo defectuoso, creemos que nos justifica para nosotros vivir un liderazgo defectuoso y no. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas a cada uno por aquello que nosotros hagamos. Amén. Entonces, hay algunas cosas que me gustaría tocar en este día. Primero, ¿cuántos oran por las autoridades que Dios les ha dado? Señor, bendice a nuestro presidente. Señor, bendice a mi jefe. Señor, bendice a... ¿verdad? Y a la autoridad que Dios le ha puesto. ¿Sabe usted que Dios nos manda a orar por esas autoridades? Pero usted dice, no, pero si con la autoridad que te ejerce y la manera como me maltrata y me trata y pues, lo menos que se me ocurre es orar por él. ¿Verdad? Pero fíjese que la Biblia nos manda que oremos. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 2. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Yo entiendo que en muchas ocasiones, y especialmente en este tiempo, en estas últimas semanas ha habido una gran controversia ante la imposición de ciertas cosas que van en contra de los principios y valores de nosotros como cristianos. Me sorprendí que un grupo que no tiene nuestra fe es el que ha levantado el estandarte a nivel nacional para pelear por ello. ¿Y los cristianos? Bien, gracias. Y no digo con eso que usted vaya a hacer algo inapropiado, pero que en nuestro campo nosotros tengamos la actitud correcta de acuerdo a lo que la palabra nos enseña para poder velar por los principios y valores que nosotros creemos y que Dios nos lo ha revelado y sabemos que es la verdad. Ya se me puso serio usted. No tenga temor, porque muchas veces las malas
las malas autoridades, muchas veces nosotros podemos descargarnos, podemos actuar de una manera diferente de lo que Dios quiere. Y aquí dice, oremos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principales, contra potestades de los aires. Muchas de las personas que muchas veces se oponen a los principios de la palabra y quieren cambiar las actitudes y la manera de ser de nuestras nuevas generaciones, son personas necesitadas de Dios. Por eso es que hacen lo que hacen. Tienen un poder o una autoridad humana, pero no tienen ninguna autoridad espiritual, pero nosotros sí la tenemos. ¿Por qué nos rendimos? ¿Y qué voy a hacer, Señor? Oremos. 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 La ley ya se comenzó a quebrar. Ya vienen modificaciones porque hay personas que están no solamente haciendo lo que tienen que hacer, sino en algunos casos están recurriendo hasta otros recursos legales y otras cosas. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes, orar por aquellos que tienen la autoridad. Señor, obra. Porque en medio de aquellos que tienen malos pensamientos y muchas veces actúan de una manera fuera de la voluntad de Dios, hay todavía hombres y mujeres que están doblando rodillas, que están clamando, que están luchando, que están haciendo lo que es correcto. Nosotros como iglesia no tenemos que doblegarnos ante los principios que el mundo quiere enseñar cuando conocemos los principios de Dios. Pensamos diferente, vamos a actuar diferente. Con eso no estoy diciendo en el momento que usted haga algo inapropiado e ilegal que Dios mismo prohíbe. Hagamos lo que nosotros podemos hacer. Usemos nuestras armas espirituales. Usemos lo que Dios nos ha dado. Pero oremos, 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 oremos. Es tiempo que no podemos estar quietos. No nos podemos quedar tranquilos. Nuestras nuevas generaciones no tienen la autoridad, no tienen quizás la fuerza, no tienen la influencia para poder tomar decisiones que nosotros sí las podemos tomar. Sí los podemos instruir. Mi hijo está muy pequeño, déjeme decirle. No hay límite ahora para poder. Cuanto más rápido empecemos, mejor todavía. Un padre me decía, qué lindo que sus hijos ya están grandes. Aunque estén mal. No digo que ese es el caso, pero porque uno nunca sabe exactamente lo que hay en el corazón de las personas, ¿verdad? Pero decía, pero ¿qué de las nuevas generaciones? Y con mi esposa hemos dicho, ¿cómo sufrimos y pensamos en nuestro nieto? ¿Qué va a ser de él? Pero mientras creamos y actuemos, oremos por las autoridades para que Dios obre y Dios levante hombres y mujeres que no tengan temor de poder predicar el evangelio donde quiera que vayan. Donde quiera que vayan. Mi esposa decía, niños, mire, hay niños acá que son tremendos con la palabra. Padres, déle gracias a Dios. Y respáldelo, no diciendo, lo voy a llevar a la iglesia. No, respáldelo dándole el ejemplo. Porque él necesita aprender. Y nosotros tenemos que seguir orando, aprendiendo nosotros, pero al mismo tiempo haciendo lo que hemos aprendido. Actuando diferente. Segundo punto que quiero tocar. Libro de 1 Pedro, capítulo 2, 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Dice, verso 17 del capítulo, en la otra versión, nueva versión internacional, dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos y teman a Dios, respeten al rey. Cuando esta palabra es escrita, obviamente la monarquía gobernaba y había un rey y habían ciertos reglamentos para poder obedecer y habían consecuencias de no someterse. Usted conoce que nuestros sistemas de gobierno en el orden político ha cambiado. Pero aquí se manda a respetar no solamente, lo vuelvo a leer, dice, que honremos a todos. Luego habla de que amemos a los hermanos y que temamos a Dios, pero al mismo tiempo que nos sometamos honrando a las autoridades. Vienen momentos difíciles. Usted y yo tenemos que tener bien definido dónde estamos parados para poder saber hacia dónde vamos. Hermano, hermana que está acá, vienen momentos difíciles. No estoy diciendo trágico, es la realidad. Eso es lo que ya Dios dice. Que en los últimos tiempos las cosas se iban a poner peores.
Cuando nosotros empezamos, cuando muchos de nosotros nos convertimos al Señor, las cosas que hoy son toleradas y permisivas y son hasta legales, no se permitían, no eran legales. Y se le consideraba pecado. Ahora no se le llama pecado, se le da otros nombres. Aunque el nombre le hayan cambiado, la verdad es que sigue siendo pecado. Aunque cuestione la verdad de Dios, la realidad es que sigue siendo la verdad, y esta palabra permanece hoy, mañana y siempre. Y eso no va a cambiar a pesar que el hombre haga lo que quiera hacer. Y si Dios nos permitió vivir en estos tiempos, es porque Dios tiene un propósito y sabe que podemos hacer la diferencia. Tenemos que actuar diferente. Está bien. Vamos a honrar, vamos a amarnos, vamos a temer a Dios, vamos a honrar las autoridades en las áreas donde nosotros sabemos que la Biblia nos envía, pero no podemos apartarnos de lo que tenemos que hacer y ser responsables de lo que tenemos que hacer. Esa es la señal de que estamos ahora pensando diferente. No olvidemos entonces que aunque Dios nos manda a que honremos a las autoridades, no podemos, eso no va en contra de que dejemos de honrar a Dios. Y cuando tenemos que honrar o se nos pide que honremos algo que va en contra de lo que ha establecido Dios, nosotros tenemos que tomar decisiones bien serias y tener las convicciones para saber que hay momentos cruciales. Yo no sé si usted va a tener que vivir un momento tan crucial en el lugar donde Dios lo lleve. Porque muchos de ustedes posiblemente en este momento digan, yo estoy empezando en el Evangelio. Pero posiblemente Dios lo está llevando a un área de influencia, donde en ese lugar de influencia usted va a ser más expuesto y lo que usted diga va a ser más escuchado. Lo que usted haga va a tener más lupas para observarlo. Lo que hagamos en una célula, lo que hagamos en nuestras casas, muchas veces la gente no lo juzga, pero a medida que Dios te va prosperando, a medida que Dios te va usando, a medida que Dios te va levantando para que seas luz en medio de las tinieblas, se van a levantar las tinieblas. Y vamos a ser más vistos. Vamos a ser más vistos. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel. Si pensamos diferente, vamos a actuar diferente y vamos a predicar el Evangelio para que las personas se arrepientan y entren al conocimiento de Dios para que actúen diferentes. Por eso es que vivimos muchas veces las consecuencias que hemos vivido. Y Dios quiere que haya un cambio en nosotros. Así que tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es uno de los problemas que muchas veces tenemos? Que nosotros muchas veces he visto, posiblemente usted también, que cuando se trata de someternos a la autoridad de Dios y que nosotros cambiemos, aunque el mensaje es para nosotros, nosotros siempre vemos hacia afuera y creemos que los demás tienen que cambiar. Nosotros no. Es cierto, aquellos están mal y tienen que cambiar, pero nosotros no podemos controlar ese cambio, pero Dios nos manda a nosotros a cambiar y hacer los cambios que tenemos que hacer. Entonces, desde ese punto, dice el libro de Mateo, capítulo 7, un verso muy conocido, verso 3 al 5. Y viene y nos hace esta observación. Dice, prácticamente le está diciendo, concéntrate en tu responsabilidad, no en la de los demás. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Voy a regresar desde el 3 y me lo puedes poner nuevamente. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? 4. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La formación de nuestro carácter. Podemos juzgar, decimos, el sistema es corrupto. Significa que hay descomposición. ¿Cómo está mi vida? ¿Mi vida es en santidad o también hay corrupción? Porque puede ser que la corrupción del mundo es una y la de nosotros es otra, pero la de nosotros no la aceptamos. La falla de los demás, ¿verdad? Fulano no se somete, no obedece a mi autoridad. ¿Cómo está mi
sometimiento y obediencia a autoridad. ¿Ve el punto? Tenemos que pensar y concentrarnos en nuestra responsabilidad. Los que dicen y hacen cosas malas siguen siendo responsables delante de Dios, aunque ellos digan que no creen en Él. Y tarde o temprano Dios va a pasarles cuentas. Pero nosotros somos responsables de lo nuestro. No podemos desenfocarnos nosotros en ver las fallas y los errores de los demás y no hacernos responsables de lo que nosotros tenemos que ser responsables. Romanos capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Alguien ha sido confrontado con esto? Yo sí. Porque muchas veces, juzgando el error de los demás, no me doy cuenta que yo también estoy haciendo lo mismo. La diferencia es que estoy viendo al otro, pero no estoy viendo lo mío. Estoy practicando lo mismo que el otro, estoy juzgando que hace. Entonces, en esencia es, la autoridad a mí no se aplica, a los demás se debe aplicar, y eso no es así. Todos aquí estamos sometidos a autoridad. Mi esposa así una vez dice: le pedí a Dios salir de mi casa para salir de la autoridad de mis padres, para sentirme en libertad. Y salí de mi casa, salí de las llamas y caí en las brasas, ¿verdad? Se casó conmigo. Entonces, y cayó en la autoridad. Después, no quiero estar en la casa porque es muy aburrido, mejor me voy al trabajo a la oficina, y además autoridad. ¿Sí? Luego en el ministerio, autoridad. Y por todos lados la autoridad. La autoridad nos protege, nos bendice y es instrumento de Dios para establecer límites. Si esa autoridad es mala y no hace bien su trabajo, deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Usted haga lo correcto, yo hago lo correcto. ¿Por qué? Porque sigo siendo responsable y me voy a concentrar en lo mío. ¿Y qué? Si esa obediencia mía es el instrumento que Dios va a usar para corregir y ser la lija para ayudarle al otro que está haciendo mala autoridad. Porque muchas veces los que obedecen nos corrigen, nos instruyen. A los que instruimos y damos tenemos autoridad muchas veces. ¿Recuerdan la ocasión que yo estaba comiendo y tenía tanta hambre que no oré por la comida? Y estábamos varios adultos y aparece una niña como de 4 añitos y dice: ho, 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 your horses. No dijo así, ¿verdad? Dice: ¿y no vamos a orar? Qué mal me sentí, ¿no? Eso parece hasta divertido y bien infantil, pero muchas veces somos así. Que Dios usa a alguien que se somete para enseñarnos a los que supuestamente debiésemos de dar ejemplo y poder ejercer una autoridad sana. Así, concentrémonos. Dejemos de estar viéndole la viga a los demás, que muchas veces la viga no la tiene el vecino, la tengo yo. Y por la misma condición en la que estoy, no puedo ver la condición del otro, porque una viga es mucho más grande que una paja. Así que si la paja incomoda, la viga enceguece. Y es imposible al que tiene la viga poder ver los pequeños detalles, porque es muy grande. Así que actuamos diferentes. Actuamos diferentes. Así que el mayor énfasis entonces va a ser que, aunque las autoridades rendimos cuentas todos en nuestras áreas, los padres, los esposos, los empresarios, los líderes en las iglesias, los del sistema de gobiernos y todo eso, pero de alguna manera el mayor énfasis que habla aquí Mateo capítulo 3, versos 3 a 5 es rendición de cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas y Dios nos ha puesto a rendir cuentas, y para rendir cuentas hay que nosotros obedecer a autoridad. ¿Por qué? Porque Dios, el proceso de restauración siempre tiene que ver con orden, y para poner orden pone límites, y para poner límites pone autoridades, y para poner autoridades pues obviamente tiene que poner quien se someta a esa autoridad.
Porque aunque Dios establece los límites en su palabra, Dios siempre va a poner medios para que se ejecuten esos límites. ¿Verdad? Así que, ¿por qué es que al policía sí nos detenemos fácilmente? Pero al hermano que nos puede instruir y enseñar, no. Y esto que la gente, ¿verdad?, ya viene de un solo con la mano, no en la Biblia, no en la de 60 y tanto, 66, sino que en la de 35. Y a ese sí le hacemos caso. Esta tiene el doble y no le hacemos caso muchas veces. Pensemos diferente, actuemos diferente. Amén. Y no vamos a tener problemas con las malas autoridades, porque nosotros tenemos una autoridad superior que va sobre todas, y es la autoridad de Dios. Si nosotros somos obedientes al Señor, si nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, y vamos a marcar la diferencia, créanlo, vienen momentos en los que Dios sé que Dios nos va a usar poderosamente en muchas cosas. Yo quiero que me pueda poner el libro de Mateo capítulo 7, versos 3 al 5. Lo quiero leer nuevamente. 7, 3 al 5. El énfasis acá es la rendición de cuentas. Dice que ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Si vamos a ver que antes habíamos visto que tenemos que amarnos, debiese ser que cada uno de nosotros, cuando alguien tiene algo que le afecta, debiésemos ser instrumentos para ayudarle a sanar, a sacar. Amén. O sea que si somos como cuerpo, lejos de juzgar y destruir a aquel que tiene un obstáculo por el que no tiene la visión que tiene que tener, debiésemos de verlo como una oportunidad para nosotros ayudar y bendecir, sacándole el ojo, sacándole la viga. Y si me voy bíblicamente, esta no cree que es justificación al error, ¿verdad? La Biblia dice que prefiere que llegue ciego, sin ojo, y que no pierda su alma. Así que, si por sacarle la paja o la viga le saque el ojo, pues está mejor. No, tampoco así, no. La intención no es esa. Pero la intención es que nos ayudemos. ¿Cuántas veces yo he estado ciego? Necesito que Dios me bendiga usando hermanos que vean lo que no estoy viendo para poder tomar decisiones diferentes y actuar diferente. Así que lejos de que usted me critique y me destruya con su comentario, ayúdeme, véngase con amor, diga, hermano, mire, disculpe, pero esto lo va a llevar al abismo. Véngase para acá. Y si me pongo ahí mero difícil como el corcel, pues use el látigo. Quizás me voy a enojar en el momento, pero ya no me voy al abismo. Eso es lo bueno cuando en la iglesia hay amor. Podemos valorar las cosas de Dios aunque nos duelan, porque son para corrección, bendición y edificación del cuerpo, que es la iglesia. Por eso tenemos que actuar diferentes. Por eso Dios nos quiere llevar a un nivel diferente. Porque las personas que vienen a la iglesia vienen heridas, vienen cargadas. Muchos vienen con las consecuencias de esa falta de sometimiento a la autoridad de Dios. Y nosotros somos los instrumentos que Dios quiere usar. Así que este pasaje, yo sé que siempre lo hemos puesto en una posición en la que pareciese de que se ve mal. Porque pues obviamente no nos hacemos responsables de lo nuestro, sino que queremos juzgar a los demás. Pero Dios lo que quiere es que entendamos también que somos instrumentos de edificación. Si cada uno de los que aquí estamos entendemos este principio y actuamos diferente, nos convertimos cada uno en los que edificamos, no en los que destruimos. Es responsabilidad de cada uno. ¿Cuántos de nosotros hemos destruido quizás, pero Dios quiere que edifiquemos? Destruimos cuando estábamos ciegos y no entendíamos quizás y teníamos lucha para poder obedecer a Dios.
Pero ahora que ya pensamos diferente, vamos a actuar diferente. Hagámonos responsables de lo nuestro y no vengamos ahora a justificarnos para no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en esencia, cuando les veíamos los primeros 3 versos al principio, veíamos que en esencia lo que Dios nos manda es a responder como Cristo respondería. Y nosotros respondemos todavía como nosotros queremos. Actuemos diferente. Actuemos diferente. Si algo Dios quiere es glorificarse en medio del pueblo, trayendo restauración y esperanza para el que está perdido, para el que está herido, para el que está destruido. Pero Dios lo quiere traer, y estos son los lugares donde Dios trae a sus hijos para ser restaurados, para ser sanados, y nosotros somos instrumentos para eso. ¿Por qué tener miedo a ser los instrumentos que Dios quiere usar para bendecir vidas? Solamente tenemos que obedecerle al Señor. Quizás usted diga: Señor, yo no puedo, no sé, no tengo esto, y comienza a ver sus limitaciones. Créalo, si Dios lo está poniendo en una posición para usarlo, Dios lo va a capacitar, Dios nos va a capacitar. Si me pongo a enfocar en las limitaciones que tengo, muchas cosas no las haría. Pero lo que yo sé es que las limitaciones que tengo, Dios sí puede, y en Él soy más que victorioso. Y si usted lo cree, si nosotros lo creemos, créalo que cosas mayores Dios va a hacer en su vida y en mi vida. ¿Cómo respondía entonces Cristo? 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Primera Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Verso 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Este es un golpe a nuestra carne. Este es un golpe a nuestra carne. Cuando nos insultan, ¿cómo respondemos? Pero ya pienso diferente. Qué bueno, porque este es el reto para actuar diferente. ¿Sí? Y eso en la carne no sale. No sale. Lo que sale es lo que hace daño, lo que destruye. Pero Dios nos manda obedecer. Luego dice, cuando padecía, no amenazaba. Ya me la vas a pagar. Yo tengo un hermano mayor. Usted no sabe los conetes que tengo ahí arriba. Cuando cambie el sistema de gobierno ya va a ver. Allá en la corte me conocen. Yo tengo dinero para pagar un buen abogado. Yo me las puedo con papi. Ya le voy a decir al pastor. Nosotros no estamos aquí para ser verdugos de nadie. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto estamos para edificarnos. Pero muchas veces ante el insulto amenazamos.
Dice, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuál es la justicia que aplicamos cuando nosotros nos apartamos de la obediencia de Dios? Aplicamos la justicia nuestra. Y la justicia nuestra es pecaminosa, es de la carne, destruye y hace daño, porque buscamos nuestro propio beneficio, nuestra propia voluntad y no el propósito de Dios. Si algo le puedo garantizar, que cuando nosotros venimos a Cristo, somos en Él más que fuertes y valientes para poder someternos aún en los momentos difíciles. Se lo estoy diciendo, ha sido una escuela larga para poder decir lo que estoy diciendo. Porque para mí era muy difícil aceptar los insultos. Muy difícil. Era muy difícil reaccionar de una manera diferente. Y eso no implica que lo he superado todo, pero por lo menos estoy pensando diferente. Y estoy tratando con la ayuda del Señor de actuar diferente. Y cuando yo me descuido espiritualmente, yo sé que fácilmente sale la carne. Pero cuando me meto con el Señor, aun cuando vienen los momentos difíciles, le puedo decir, Señor, ayúdame, quiero pasar esto. Yo sé que cada día van a llegar personas y muchas de ellas no van a hablar bien de ti. ¿A cuántos que posiblemente usted se avergüenza y se sienta mal cuando lo hagan, cuando le elogian? Pero muchos buscamos en nuestra condición que nos halaguen, nos elogien. El problema es que detrás de ese halago y elogio puede haber veneno. Un veneno que nos destruye, que nos envanece, que nos vuelve rebeldes en contra de lo establecido por Dios. La iglesia no podemos caer en ello. Tenemos que estar vigilantes. Vigilantes. Que toda honra y toda gloria sea para Él. En un evento nos pidieron pasar al frente y mi esposa me dice, yo no quiero estar ahí. Y yo le dije, yo tampoco. Entiendo que muchas veces Dios mismo te mueve y te hace hacer cosas donde vas a ser visto. Pero que toda la honra sea para el Señor. Y cuidado, que no se trata de apariencia se trata de convicción porque pensar y actuar diferente nos marca lo que nosotros somos realmente. Por eso es que la instrucción de Dios es ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Actuemos diferentes. La próxima semana, cuando llegue el momento de que usted esté expuesto, acuérdese de esta palabra. Dile, Señor, no quiero, pero debo de actuar diferente. Como lo que soy. Como lo que soy. Cada personaje de la realeza es instruido desde niño a cómo comportarse cuando sea adulto. Desde niño, desde que comienza a crecer, desde un infante, se le comienza a instruir para ser realeza. La iglesia somos hijos de un rey. Si usted conoce de Dios, usted tiene que entender que nosotros somos parte de la realeza de Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Dios comienza a trabajar en nosotros para que aprendamos a actuar como lo que Dios quiere y sabe que debemos de actuar, como sus hijos, como los hijos de un rey. Algunos no hemos entendido eso. Es tiempo de que nosotros entendamos eso y no nos sintamos menos. El título de realeza que Dios nos ha dado no lo marca el hombre. El hombre puede decir muchas cosas, nos puede criticar, nos puede ver de menos, puede decir que somos anticuados, que no somos esto, que somos esto, pero Dios dice quiénes somos. Dice que nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios.
Y si tú no estás ahí, no has conocido al Señor, ven a esta familia. Ponte de pie. Tú que me ves lejos. Tú que estás en otra ciudad. Actúa diferente. Y si tú no conoces del Señor, en este día dile: Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón. Primeramente arrepintiéndome de mis pecados, pidiendo que perdones mis pecados y seguidamente que tú me incluyas dentro de esa realeza. Ahora como un nuevo hijo que voy a hacer tu voluntad. Busca una iglesia donde congregarte. Que seas instruido en esta verdad. Que seas mentoreado, que seas discipulado para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios te bendiga donde quiera que estés. Aleluya, aleluya.